es la vida, esta es la sal querida que goza, que sangra mi amor. Este es mi polvo y mi flor y mi lluvia, rayo, golpe de viento. Esta es mi cruz y el alimento de mi luz. Mi nombre es José Miguel Vázquez Rodríguez, locutor, periodista, actualmente jefe de grupo informativo aquí en Radio 26. Estando muy niño, prácticamente, no sé, tendría 2 o 3 años, mis padres se trasladaron para Colón y desde entonces hice mi vida allí, en esa ciudad aquí de la provincia. Allí cursé mis primeros estudios de primaria. Me agarró, como que dice, la adolescencia, parte de la juventud, hasta que finalmente, ya en el año 1957, mis padres se trasladaron para la ciudad de Matanzas. Desde ese entonces vivo aquí. Mis padres desde pequeño, aunque éramos pobres desde el punto de vista económico, siempre se preocuparon porque nosotros, tanto mi hermana como yo, tuviésemos una educación lo más digna posible en medio de aquella situación en que el país vivía en aquel momento y en medio de la propia situación económica en que vivía mi familia. Reitero, mis padres eran asalariados del Estado y tenían muy poco poder adquisitivo. Aún en medio de eso, trataron por todos los medios de que recibiéramos la instrucción mínima necesaria. A los 17 años, realmente cuando nos mudamos para acá, para la ciudad de Matanzas, fue un cambio algo brusco, por cuanto allá en Colón había dejado todas mis amistades, todo el ambiente del barrio, las personas que yo conocía. Aquí comencé, en primer lugar, empezando a conocer la ciudad, a caminar por sus calles. Recuerdo que la primera calle que recorrí prácticamente todo hasta el Parque de la Libertad fue la calle Milanés. Después, poco a poco, como es lógico, uno va haciendo amistades con los propios vecinos, con los propios muchachos, jóvenes de la cuadra. Y bueno, ya al filo de 6 o 7 meses ya tenía un ambiente mínimo creado para hacer más llevadera la vida desde el punto de vista social. Bueno, me hice telegrafista porque esa fue la primera actividad laboral de mi vida y porque algunas personas me sugirieron que me incorporara a ella. En aquella época no había muchas opciones digamos, de estudio, de trabajo. Y entonces me hablaron de que si me interesaba ese tipo de actividad, me hicieron una prueba pequeña, la aprobé, o sea, la salvé, y a partir de ahí comencé en una academia que existía en la calle Milanés, cerca de la CTC provincial, y entonces allí, cursé todos los estudios mínimos necesarios, me hicieron una prueba después de carácter provincial, después nacional, y ya cuando vine a ver ya estaba de hecho totalmente instruido y capacitado para estudiar la clave Morse, para practicarla, y entonces comencé en esa actividad. Bueno, en aquellos tiempos lo único que existía en Cuba era la clave Morse, el telégrafo como tal, que era prácticamente desde el siglo pasado, del siglo XIX. Y la función esa era el envío de telegramas, que era la única vía que tenía la población para comunicarse de un lugar a otro, enviar mensajes a través del telégrafo. Hoy, si lo comparamos con los medios que existen en la actualidad, prácticamente eso ya no existe. Prácticamente no, yo diría que ya nadie pasa telegramas, ya nadie usa eso.
pero en aquellos tiempos sí era la única vía que existía para que las personas enviaran mensajes en cualquier lugar del país. Yo trabajaba justamente en aquel tiempo, año 1960-61, en la oficina de correos de Jagüey Grande. Era telegrafista allí, e incluso miliciano allí del propio pueblo. Cuando se produce la invasión de Girón, los compañeros que dirigían el municipio determinaron que yo no podía ser movilizado porque era el único telegrafista que existía allí. Y entonces a partir de ahí se comenzó a producir una avalancha de telegramas de todas partes del país hacia la propia población. Muchas personas que tenían familiares en cualquier parte del país comenzaron a intercambiar mensajes preguntando cómo estaban en medio de aquella situación muy dramática. Allí, por ejemplo, recuerdo que al lado de la oficina de correos había como una especie de casa de cultura, más o menos, y allí trajeron al primer mercenario herido, un paracaidista herido, y lo pude ver de cerca. Lo estaban atendiendo, por supuesto, desde el primer momento para salvarle la vida. No sé en definitiva si la pudo salvar o no, porque yo solamente estuve segundos allí, pero lo vi mal herido y quejándose. Fue la primera impresión, y luego en el lugar donde estábamos se escuchaban bien las explosiones de los aviones cuando bombardeaban toda aquella zona de Central Australia, muy cercano al pueblo de Jagüey Grande. Porque en sí yo no entré hasta a la Ciénaga en ningún momento, siempre me mantuve allí trabajando en el correo de Jagüey Grande. Bueno, nunca pensé ser realmente un hombre de radio, pero sí me gustaba mucho la actividad. Desde pequeño, siendo un niño, yo jugaba con una latica, la llenaba de huequitos y me hacía la idea que hacer un micrófono y hablaba como si fuera un locutor. Y es algo que siempre me acompañó toda la vida. Lo único que lamento es no haber comenzado un poquito antes. Era los años 70 del siglo pasado. Me acerqué a varios compañeros que en aquel momento trabajaban en Radio 26 y que hoy desafortunadamente ya no están. Me estoy refiriendo a queridos compañeros como Evaldo Milián, Max Valdés, que lo había conocido desde hacía muchos años en Colón cuando era locutor en la antigua Radio Menocal, y a Manolo García, que fue prácticamente el hombre que me abrió las puertas, que me enseñó el camino, que me iluminó para dedicarme a la locución. Hacerme locutor no me fue difícil porque me gustaba mucho la actividad, hasta tal punto de que pasaba horas y horas haciendo prácticas cuando la emisora se encontraba en la calle Milanés frente al Parque de la Libertad. Los locutores de entonces me daban la posibilidad de hacer prácticas, estaba incluso hasta altas horas de la noche en esa actividad. Y llegó un momento en que ya prácticamente poco a poco fui, como se dice, entrenándome lo suficiente hasta que ya muchas veces me dejaban hasta haciendo solos los programas. Yo recuerdo que en aquel momento los programas todos eran en vivo, no había nada grabado. Y entonces, bueno, ellos sí fiscalizaban lo que yo hacía, pero me daban la confianza de hacerlo yo por mi propia iniciativa. Y todo salía bien. Siempre consideré que siendo locutor, si me convertía en periodista, iba a tener una función mucho más completa en mi actividad. Y también el periodismo me gustaba. Entonces, bueno, decidí en los años 80 matricular en el curso para trabajadores en la Universidad de La Habana. Estudié hasta el año 86 en que me gradué. Yo creo que para ser locutor y periodista lo primero que hay que hacer es estar bien informado. Tenerle amor a la actividad, por supuesto, y consagrarnos en el trabajo, porque todos los que elaboramos aquí en radio la llevamos dentro. Durante muchos años la emisora acaba de cumplir 60 años de existencia, y entonces de esos 60 años ya he estado una gran parte de ellos. Y creo que lo primero que hay que tener es consagración al trabajo, mucha disciplina, mucha rigurosidad, mucha calidad.
mucha entrega. Radio 26 ha sido el mayor sentido de mi vida. A ella le he dedicado los esfuerzos más grandes que se le puede dedicar a una actividad. Incluso hoy ya cuando estoy ya en una edad avanzada y mientras pueda, sigo entregando todos mis esfuerzos a esta emisora a la que quiero mucho. La vida no me ha sido difícil, sé que hay otras personas que la han pasado peor, pero gracias a la revolución yo pude, digamos, tener un trabajo digno, laborioso. Gracias a la revolución yo pude estudiar y eso es algo que yo siempre tengo que tener dentro de mí. Gracias a la revolución he trabajado mucho en esta emisora y gracias a ella tengo un reconocimiento social ya palpable. Bueno, la vida que me resta por vivir es de total entrega, de acuerdo con las posibilidades que me dé mi salud, y siempre que pueda voy a seguir aquí vinculado con la emisora. Hay compañeros que se han, digamos, retirado, se han jubilado. Yo he seguido prácticamente después de jubilado trabajando aquí y seguiré hasta que mis posibilidades físicas y mentales me lo permitan.